Hola, queridos Mos, muy bienvenidos a un nuevo episodio de Cien y Cía. Sí, señor, aquí Aquí, estamos. Saludos cordiales. aquí el señor Cien y Y allí aquí la señora Cía también. la señorita Cía, el señor Cía, perdón. Que soy muy hombre, cuidado conmigo. Bueno, oye, que bueno, no vamos a entrar, no vamos a entrar en eso, no vamos a entrar en eso. Bueno, pues Hay que que montar bien. polémica desde el minuto uno. Tú sabes que sabes que yo como buen aldebarano llevo aquí en este mundo muchos años y estuve en la época también de los antiguos romanos y entonces era gladiador. Fui gladiador y fui un gladiador de los llamados provocator. Sabes que había gladiadores que eran los provocator que se dedicaban a tocar las narices al resto de gladiadores que no querían combatir. Y entonces así les enfadaban, les mosqueaban y les hacían entrar en combate. Pues yo soy un provocator, así te lo digo. Cuántas cosas sabes? Fantásticas. No más que tú, querido Provocato. amigo. Sí, sí, Vamos sí. con el tema de hoy. Bueno, pues hoy vamos a hablar de desextinciones, que es una palabra Ajá. que no viene ni en el diccionario, pero que se supone que es volver a traer al mundo especies que ya han desaparecido, ¿vale? Y resulta que hay empresas, sobre todo una empresa, que se ha marcado el hito de volver a traer a la Tierra especies que han desaparecido por culpa del hombre. Claro, resulta que hay muchas, ¿no? Tú sabes que estamos en lo que los científicos creen incluso que es la sexta extinción. O sea, tenemos ahí, o sea, sabemos eh, eh, que, mm, que hay miles de especies. Es que estaba pensando, me parece que este año, solamente este año, 33.000 especies desaparecerán, que eso son unas 150 especies por día. ¿Vale? Según la ONU, las Naciones Unidas, tenemos 1 millón de especies en peligro de desaparición y la culpa es nuestra, ¿no? Eh, Bueno, de todas maneras, lo del antropoceno este que se estaba hablando y de la sexta extinción, hay versiones, ¿eh? Que hace poco hubo una reunión ahí en Nueva York que acabaron, no te voy a decir que acabaran a tortas, pero hubo bastante lío entre los que defendían que estábamos en esa sexta extinción y los que no. sí, sí, lo he visto, lo he visto. De hecho, había un grupo de científicos suecos, me parece que eran, que decían que no estamos en el antropoceno, que ha pasado demasiado poco tiempo como para eso. Pero bueno, de lo que no cabe duda, estemos en el Holoceno todavía, o estemos en el Antropoceno, o estemos en el periodo que estemos, En el lo que, Moceno. sí, en el Tontoceno estamos. Que es de lo que no cabe duda es de que por culpa nuestra hay muchas especies que están desapareciendo, ¿no? Bueno, pues hay una empresa que se llama Colossal Technologies, me parece que es. No, Sí, lo del Colossal Colossal Bioscience. Colossal Bioscience, sí, pero el Bioscience, Colossal lo dice todo. que está fundada por un empresario y por un profesor de genética que es George Church, uno muy conocido, ¿eh? Muy conocido porque estaba dentro del proyecto Genoma Humano, ¿te acuerdas? Los que hace 20 años ya descodificaron el primer genoma del ser humano. Bueno, pues Yo creo que es la primera vez que se dio, perdona, creo que fue la primera vez que se hizo popular un científico español en el siglo XX, Santiago Grisolía. ¿Te acuerdas? Que claro, estaba en el claro, proyecto de Genoma Humano y de claro, repente yo aluciné porque todas las televisiones hablaban de genética y digo, pero ¿esto qué ha pasado? ¿Dónde estamos? De claro, repente todo el claro. mundo empezó a hablar de genética con Grisolía, con el proyecto este de Bueno, Genoma Humano. pues este señor Church se montó mucho más tarde, ahora se la montó en el año, empezó a hablar de ello años antes, ¿no? Pero en el año 21, pues se montó esta empresa, Colossal Bioscience, reunió a un grupo selecto de genetistas y de biólogos y se puso a intentar recuperar especies. Y se ha centrado en tres especies muy icónicas todas y cada una con una historia maravillosa, ¿no? Que uno es la más importante, es el mamut lanudo, que desapareció de la faz de la Tierra hace unos 10.000 años, se supone que a causa de los cazadores recolectores. ¿Eso que habéis oído? No sé si lo habéis oído. Tengo No, mi te hemos gato visto moverte. Sí, claro, porque tengo que abrir la puerta que mi gato que quería salir, que es que no es una cosa tremenda. Si ve una puerta cerrada, tiene que abrirse esa puerta. Bueno, pues ya te digo, una era esta, el mamut El lanudo, mamut. otra es el dodo,
El dodo era una ave endémica de Islas Mauricio y desapareció a finales del siglo XVII. Matado a palos por los marineros Ingleses, dilo todo, por los marineros ingleses que se lo comían. Más holandeses, ¿eh? Más holandeses. Porque, y además fíjate que tuvo mala suerte, porque los primeros que llegaron a Isla Mauricio fue un barco holandés, porque una tormenta les perdió de su ruta original y les mandó allí. Y se encontraron, entre otras cosas, que estaba este pájaro que pesaba 20 kilos, era grande, no tenía ningún miedo de las personas, solamente ponía un huevo y los vereaban a palos, y aunque les dieran palos, los demás seguían acercándose. Con lo cual, imagínate, desaparecieron en nada, ¿no? Bueno, pues esta es la segunda, y la tercera es el tilacino, que es el tigre de Tasmania, ¿no? A no confundir con el demonio de Tasmania, que es otra especie, ¿no? Pues esas tres especies. ¿Qué te parece? Bueno, pero que yo sepa, al final lo único la única especie que en principio parece que tiene ciertas posibilidades, no de recuperarse entera, sino de algo parecido, es la del mamut, ¿no? Porque a todo esto la extinción yo creo que es imposible. O sea, tú no puedes recuperar una especie que se ha perdido, ¿o No sí? puedes, claro, no puedes. Pero no puedes por una sencilla razón. Para recuperar una especie, ¿qué es lo que necesitas? Pues necesitas tener su ADN. Y estamos hablando de especies extintas, ¿no? Extintas hace miles de años, algunas, otras no. ¿Ves? Por ejemplo, en las tres especies en las que se está centrando esta empresa, la más antigua es la del mamut, que Sí. desapareció hace 10.000 años, ¿no? El dodo es del siglo XVII, o sea que es bastante reciente. Y el tigre de Tasmania, el último ejemplar murió. El tigre de Tasmania fue sometido a una caza indiscriminada. Es un marsupial carnívoro, fíjate, y fue sometido a una caza indiscriminada en los años 20, 30 del siglo XX, vamos. El último ejemplar murió en un zoo en Info. 1936, me parece. Y hay fotos, o sea que el ADN es el más intacto de todos. Bueno, pues ni siquiera teniendo el ADN prácticamente intacto es posible todavía, pues no, somos capaces de devolver a la vida un tilacino tal y como era, ¿no? Esto es fácil de entender porque los procesos que tienen que hacer para devolver a la vida, vamos a hablar con propiedad. No estamos hablando de devolver a la vida una especie extinta, sino de coger al heredero más próximo, al familiar vivo más cercano de esa especie muerta, ¿vale? De esa especie extinta, que en el caso del elefante, del mamut lanudo, son los elefantes asiáticos, en el caso del dodo son unas especies de gallinas de Guinea, y en el caso del tilacino es el propio tilacino, pero hay otros marsupiales carnívoros que se asemejan, o sea, y mezclar los genes que hacen del mamut un mamut, del dodo un dodo y del tilacino un tilacino, coger ese material genético específico que no tiene en común con sus parientes e introducirlo en el genoma de su pariente vivo más cercano. Al hacer eso, tienes, en el caso del mamut, por ejemplo, lo que tendremos será un elefante asiático con algunos de los rasgos del mamut lanudo. Es decir, tendrá pelo, tendrá una capa de grasa muy grande, no tendrá el tamaño del mamut, que era mucho más grande que el... Eso te iba a decir, va a ser un mini mamut. ¿No hubiera sido mejor coger un elefante africano? No, porque genéticamente, a ver, genéticamente el elefante asiático tiene un 99% en común con el mamut. Y el elefante africano, el porcentaje de coincidencias de su genoma es mucho menor, es muy inferior. Entonces, el adecuado es el asiático. Pero claro, es que luego eso es una primera parte. Una vez que hayas conseguido que se expresen células sexuales, es decir, espermatozoides y óvulos, que tengan esos genes que hacen del mamut un mamut, o sea, que van a hacer que ese elefante herede esos rasgos que tú has introducido del mamut. Ya te digo, un elefante, en este caso con pelo y con una capa de grasa que le permita vivir en el frío. Cuando ya tengas eso, tienes que crear un embrión, es decir, juntar esos espermatozoides con esos óvulos y implantarlos en un útero vivo.
En un útero de elefante, supongo, de elefanta, vamos. Claro, entonces, claro, si tú le pones también el gen del tamaño, no puedes, matas a la madre porque sería una cría excesivamente grande, no puedes, ¿no? Y están pensando incluso en hacer úteros artificiales, ¿no? Fíjate, o sea que el proceso es complejísimo, ¿no? Pero entonces, al final, en el caso del mamut, lo que tendría sería un animal que es el familiar más cercano del mamut, que ya te digo que es el elefante asiático, Elefante. con algunos genes que definían al mamut lanudo. Con lo cual, estéticamente se parecería al mamut lanudo, pero no sería un mamut lanudo, sería un elefante asiático con esos rasgos, que por cierto, fíjate tú, a propósito, los investigadores han eliminado un rasgo muy característico. Los mamuts tenían los colmillos muy largos y torcidos. Sí, Bueno, pues han eliminado para que salgan sin colmillos. ¿pero ¿Por por qué? qué? Porque la idea es soltarlos, claro, luego tienes que buscar en qué hábitat, porque los mamuts lanudos vivían en la estepa siberiana, Sí. ¿vale? En la estepa siberiana hace 10.000 años que no viven mamuts. ¿Eso qué quiere decir? Que el sistema ecológico ha cambiado, porque no es lo mismo un ecosistema en el que hay una especie de gran mamífero que va en manadas, que pisotea el suelo, que tira los árboles, porque los elefantes y los mamuts les encanta apoyarse en los árboles y los tiran. ¿Eso qué significa? Significa que había mucha más hierba hace 10.000 años y la hierba captura mucho mejor el carbono, es un gran capturador de carbono. ¿Qué sucede? Los elefantes, con los mamuts en su tiempo, pisoteaban ese suelo y lo compactaban. ¿Eso qué quiere decir? Que el permafrost, ese suelo congelado, se ha convertido en una de las mayores trampas de carbono que hay en el planeta. El permafrost de la estepa siberiana. Cuando estaban los mamuts, ese permafrost estaba congelado y ahí. Ahora que hace 10.000 años que no están y el planeta se está calentando, eso se está disolviendo el permafrost. Y hay ahí 15 billones de toneladas de gases de efecto invernaderos atrapados, ¿no? No, y Que no si eso se, solamente eso, no solamente eso, también los virus que se han comentado muchas veces que con la subida de las temperaturas se pueden liberar un montón de virus que quedaron congelados ahí en un momento dado, en tiempos inmemoriales. Claro, por supuesto, pero es que la razón por la que ellos han elegido el mamut era precisamente para evitar esto, para preservar ese permafrost. Es Sí, pero decir, lo que yo no entiendo es por qué quitarle los colmillos. O sea, tú le quitas los ahora colmillos llego, y tienes ahora, un Oliver como este. O sea, este es Oliver, ¿vale? Entonces, pero, tú lo a ves y ver, dices, bueno, a ver, no, el problema no es que sea de este color ni que tenga esta pinta, el problema es que no tiene colmillos. Entonces, ¿a dónde va un elefante sin colmillos? Eso es como si pones un león sin melena. a ver, déjalo ahí quieto, Ahí está. qué majo es. Es Oliver. Yo tengo ahí en Aldebarán, en mi jardín, en lugar de perros, tenemos mamuts. Entonces, claro, no me lo he podido traer. Me he traído esta representación suya. Bueno, pues ¿sabes por qué Pero no tiene colmillos. ¿Sabes por qué los han programado sin colmillos? Que claro, ¿Por todo qué? este rollo que te he contado de la ecología era porque querían conservar la estepa. Bueno, pues porque como los van a liberar allí para devolver la estepa a su condición anterior, si les dejan esos colmillos van a ser pasto de los cazadores furtivos. O sea, van a tener, al mismo tiempo que los liberan y que ellos se multiplican, van a tener que montar un sistema de vigilancia brutal. O sea, que eso no va a haber quien lo evite. Fíjate lo Pero que está pasando en las tú no crees reservas. que pondrían en marcha un sistema similar aunque no tuvieran colmillos, porque todo el mundo va a querer tener su mamut y los cazadores van a pagar lo que sea por matar un A mamut. ver, el marfil es el oro blanco. No van a. Bueno, pero añadido a todo eso, si empiezas a tener muchos ejemplares, miles de ejemplares de mamut lanudo con todos esos colmillos enormes, van a ser pasto de los cazadores, de la caza furtiva. Y esa ha sido la razón por la que han decidido eliminar los colmillos de la ecuación. Nacen sin No, colmillos, les dejan en paz.
No me parece serio. Esto es como cuando George Bush dijo que para evitar los incendios había que talar los bosques y así no se quemaban los árboles. No puede ser. O sea, cuando uno recupera una especie, tiene que recuperarla con todo lo que es, ¿no? O sea, No o te digo yo debería que no, ser, si claro. no, ya va a ser muy distinta porque va a ser un elefantito chiquitín, bueno, sí, pelón y tal, como el mamut, pero podríamos hacer una pequeña encuesta entre nuestros seguidores, a ver qué opinan, si los prefieren con colmillos o sin colmillos. Bueno, pues se puede, claro. Bueno, Se pues puede. apuntad y por qué, si os gustaría más con colmillos o Seguro, sin bueno, pues colmillos. dejarlo en la caja de comentarios. Claro, poner Eh, los comentarios y así os suscribís de paso. Está claro que tú los prefieres con colmillos. Hombre, a ver, Y evidentemente tú, luego tú te vas a comandar las patrullas de vigilancia, ¿no? A la estepa, por supuesto, a con un 30 quad bajo cuatro por cero. cuatro, No, un cuatro quad por cuatro no. 4x4 con ametralladora, además. Yo estoy ahí imponiendo, ahí con una estrella de sheriff. A 40 bajo cero. Bueno, es igual, hay bufandas y gorros. Bueno, pues a ver, esta es el plan para atraer al mamut. Y resulta que el otro día eh, hicieron un, hicieron un hito, o sea, esta empresa llegaron a un hito muy importante. Y es que consiguieron el paso previo a todos estos pasos que te he dicho que son necesarios, Mm. que es el de coger células epiteliales del mamut, porque claro, se han encontrado muchos restos de mamut Sí, y se ha recuperado ADN. Pero claro, lo que se recupera no es un genoma entero, sino fragmentos. O sea, es muy fragmentario. O sea, todo el ADN que tienen está lleno de huecos y de agujeros. Son secuencias que las han conseguido poner en orden, pero que hay un montón de huecos. Pues todos esos huecos hay que rellenarlos, por decirlo así, con la técnica CRISPR esta de corta y pega, con el genoma más parecido, que es el del elefante asiático. Y entonces ya tienes un ADN, digamos, funcional, ¿vale? Pero lo que han conseguido es, a partir de una célula epitelial del mamut, hacer que se revierta a su estado embrionario y totipotente. ¿Eso qué es? Son las células que están en el embrión. ah, Una célula en un embrión humano o de cualquier animal es totipotente, quiere decir que tiene la capacidad de convertirse en cualquier tipo de tejido u órgano de todos los que tiene el cuerpo. O sea, una célula que hay dentro de un embrión de una mujer puede terminar siendo un hueso, parte del estómago, parte de la piel, que no tiene ese otro tipo de célula, de cualquier tejido y de cualquier órgano, ¿vale? Después, más tarde, cuando ya se están diferenciando y cada célula ha seguido ese patrón maestro que está escrito en el ADN y se ha convertido en lo que se tiene que convertir, esa capacidad desaparece. Ya las células ya no pueden echarse para atrás. Pero desde un científico que se llamaba, un japonés que se llamaba Tanaka, me parece, o Tanaka, en el año 2000, a principios de los 2000, consiguió por primera vez revertir una célula adulta y convertirla en una célula embrionaria con capacidad de convertirse en cualquier cosa. Eso fue, eso se ha hecho en un montón de especies, incluido en el ser humano, que por cierto, y paréntesis, esta técnica, o sea, ser capaces de hacer eso, terminó con uno de los problemas éticos de utilizar células embrionarias humanas, o no, ahora no hace falta, te coges células de la piel de la mano y las conviertes en células embrionarias gracias a esta técnica, ¿no? O sea, no estás tocando ningún feto ni nada, ¿no? O sea, un avance muy importante. Bueno, pues han conseguido hacer eso con las células de elefante, que resulta que es mucho más complicado que hacerlo con prácticamente cualquier otro animal. o Eh, sea, si pueden hacerlo con eso, lo pueden hacer con cualquier otro bicho en un momento dado a para ver, ya recuperar. lo han hecho ya con un montón de animales. Con quien no lo habían podido hacer era con elefantes, curiosamente. ¿Sabes por qué? Pues, pues fíjate, esto es que, claro, este tipo de investigaciones son preciosas, ¿no? Probablemente es por la capacidad que tienen los elefantes de ser resistentes al cáncer. ¿Qué tiene que ver? Claro. Y te explico. En teoría, o sea, ¿el cáncer qué es? Es una malformación de células que va por acumulación. Cada vez hay más células que se desprograman, se convierten en lo que no se tienen que convertir y se forman los tumores. ¿Eso qué quiere decir? Que si tú tienes un animal
que tiene 100 veces más células que el ser humano, pues en teoría debería tener muchos más tumores por cantidad de células que el ser humano. Y resulta que el elefante tiene mucho, la incidencia del cáncer es muy inferior. Y esto, claro, no tiene sentido, pero es así. Entonces, estudiando, se han dado cuenta los científicos de que resulta que los elefantes tienen múltiples copias de un gen, que es el P53, que es el que te otorga resistencia al cáncer, y los humanos solo tenemos una copia. Bueno, pues el hecho de tener tantas copias de esto y de evitar esa reproducción anormal de células normales en células tumorales, es lo que también evitaba o hacía muy difícil conseguir revertir una célula ya adulta y diferenciada en una célula embrionaria totipotente. Bueno, pues han conseguido hacer eso, esto los científicos de esta empresa, y ese es el primer paso para después, como te he dicho, generar espermatozoides, óvulos y después embriones, ¿no? Y después los embriones implantarlos en un útero. Pero eso quiere decir que todavía nos faltan años para conseguir un mamut o algo parecido a un mamut. O sea, no es una investigación para tenerlo en 6 meses, sino que estamos hablando todavía de años. 2028, dicen ellos. ¿2028? Según ellos, en 2028, que no es tanto, son tantos años, son 4 años, podrían tener el primer ejemplar de elefante asiático lanudo, o esa mezcla, o ese elefante con partes de mamut, ¿no? Mini mamut. Claro, y para 2027 el dodo, o sea, incluso un año antes. Y el tilacino, pues también tienen muchas esperanzas. También aquí en España están intentando recuperar, y es un trabajo que va muy bien, a la cabra hispánica, por ejemplo, la cabra montesa. Sí. Claro, o sea que la cuestión, claro, entramos y aquí quiero que me eches una mano, ¿no? Porque entramos en la parte ética. Claro, en la parte ética del asunto. O sea, podemos, pero debemos. Eso se lo preguntaron a Oppenheimer y ya sabes la respuesta. Claro, es que si se puede. Ahí está la bomba atómica. El problema es que la ciencia, cuando puede hacer algo, lo hace. Porque puede hacerlo. No se plantea las consecuencias éticas. Hay muchas veces que lo he pensado, que más que ciencia necesitamos conciencias en un momento dado. Porque que podamos hacer las cosas no quiere decir que debamos hacerlas. Yo me acuerdo que hace ya 10 años, en una entrevista con este Church, con este mismo genetista, que hicimos en ABC, en el periódico, y todavía no había creado ni la empresa, ¿eh? Te estoy hablando del año 2013, 2014, una cosa, y la empresa la creó en el 21, o sea que, pues ya nos dijo que era posible volver a traer al neandertal, o por lo menos a un ser humano con rasgos propios del hombre de neandertal. Pero eso ya lo consiguieron. Mira a Schwarzenegger. Bueno, está muy bien. Está muy bien. No, pero tú imagínate, o sea, volver a recrear una especie humana que se extinguió. Yo no sé si debemos o no debemos hacerlo. Eso sí que sería tremendo, porque dices, vale, recreas a un neandertal. ¿Y qué haces? ¿Le das educación? ¿Le das derechos? ¿Le das una nacionalidad? ¿Le das... ¿Está preparado para eso? Su cerebro, en teoría, nosotros tenemos un cerebro con una cultura y un linaje, pero... Los humanos somos bastante malos para aceptar al diferente. Por eso. Históricamente, ya sea diferente de raza, ya sea diferente de orientación sexual, ya sea diferente de cultura, de religión. Llevamos toda la vida intentando machacar al diferente. Sí. Si creamos a un diferente que ya es de una especie diferente, vamos, más diferente no se puede ser, ¿no? Pero vamos, desde luego sería, desde el punto de vista científico e incluso sociológico, si quieres, yo creo que sería muy interesante, pero vamos a ver, ¿no? Vamos a ver. Bueno, habrá que ver, es lo que comentábamos antes, o sea, cuando existe la posibilidad, raro es que no se pongan en marcha, y precisamente algunas de las preguntas que nos han hecho para este programa van un poco por ahí, por el tema ético que se puede hacer en un momento dado, y ya está, ya ha aparecido. Bueno, es que antes has visto a Oliver, pero es que también tengo a Benji, el pequeño mamut.
Pero qué de cositas tienes. Ha venido a recordarme que es la hora de las preguntas, Ah, muy ¿verdad? bien. Pues venga, vamos con ellas. Bueno, pues vamos con las preguntas. Dice, si se consigue la desextinción de los mamuts desde las elefantas, ¿será posible la desextinción de los dinosaurios desde las gallinas? Ay, pues mira, Esto va como los pájaros dodo. no, pues bueno, pues esto me recuerda a Jack Horner, que es un especialista en dinosaurios de los más reputados. Tú fíjate, el paleontólogo de Parque Jurásico está hecho, inspirado en la figura de Jack Horner, ¿vale? Sí, Bueno, pues estaba, uno de sus proyectos de hace unos años era precisamente utilizar las gallinas para incluirles rasgos dinosaurianos. Él lo llamaba dinopollo, que, o sea, iba a traer un dinopollo, ¿no? eso suena como el Kentucky Fried Chicken, pero Déjame más grosero. Un Mac dinopollo. Bueno, dinopollo, o sea, que es un proyecto real. No sé ahora porque hace unos años que lo vi, no sé Sí. dónde ha terminado, ¿no? Pero una vez más se trataba de coger partes del genoma de dinosaurio, insertarlos en las aves son descendientes de los dinosaurios directas y las gallinas son de las que más se parecen. O sea, si una gallina midiera 3 metros de alto, tuviera dientes, y vamos, acababa con nosotros, pero sin contemplación ninguna. No hay nada más cruel que un ave, tú lo has visto, o sea, Y especialmente las gallinas, que tienen bastante mala fama y con razón, porque son aves muy agresivas, ahí donde las sí, ves. sí, pero un simple gorrión, tú lo ves que tan majo y tan bonito y tan pío pío, pero tú lo ves en su tal y es un asesino, es un criminal. Bueno, pues sí, existía. Sería posible, es más complicado, sería posible tener, como quería hacer Horner, una gallina que tuviera 1 metro de alto, que tuviera garras y que tuviera el pico con dientes. Pero vamos a ver, ¿para qué sirven las películas de ciencia ficción? Si todas esas cosas están exploradas y ya sabemos cómo terminan, ¿por qué hay Ya lo científicos que se sabemos. empeñan en esto, de Pues sí, verdad? pues tienes toda la razón. Bueno, otra pregunta. ¿Ha habido algún intento fallido de desextinción de otros animales anteriormente? Fallido, pues no lo sé. Yo creo que se está, bueno, a ver, es que ahí se mezclan varias cosas, ¿no? O sea, hay proyectos, hasta ahora no ha Sí, habido, proyectos sí. claro, hay proyectos y todos están avanzando, progresan adecuadamente. O sea, que yo sepa, no se ha descartado ninguno de los proyectos, pero claro, no podemos saber, o sea, ¿quién te dice a ti? Porque ahora mismo con los medios que hay eh, para la genética, para la edición de ADN y todo esto, pues hay un montón de empresas privadas que deben de estar investigando sin decir ni pío un montón de cosas. O sea, no sabemos qué es lo que un montón de empresas privadas pueden estar haciendo. Esta de la que estamos hablando hoy, Colossal Bioscience, pues eh, tiene tiene la cosa de que quiere hacerlo pues como una especie de que el hombre devuelva criaturas que él mismo ha contribuido a que desaparezcan, ¿no? Y además lo hace ya, como te he explicado, lo hace con una excusa ecológica. Pero puede haber empresas genéticas de por ahí que estén haciendo auténticas barbaridades. Es Sí. posible, es posible que haya habido intentos fallidos, pero no lo sabemos, porque Bueno, de hecho, nos cuesta, no, a ver, es otra cosa porque estamos hablando de clonación y eso, pero acuérdate de los años 80, las noticias, en los primeros de los años 80, noticias que circularon de empresas que estaban intentando hacer híbridos de hombres y monos en un momento dado. No, no es lo que va, mismo, pero bueno, estaba en la misma línea y de repente eso, ¡bum!, se echó ahí un tupido velo y nunca hemos sabido qué ha pasado con eso, si ha avanzado, no ha avanzado. bueno, eso se llaman como todo como también es otra línea de investigación, no con hombres y monos, porque eso está prohibidísimo. O sea, el genoma humano está prohibidísimo, está limitadísimo prácticamente en todo el mundo. Pero ya te digo, no sabemos lo que puede estar haciendo cualquier científico loco en su propio laboratorio, porque los medios técnicos existen. Si está incumpliendo la ley, pues también se incumple de otras maneras, ¿no? Pero eso se llaman quimeras. Y una Sí. línea de investigación está precisamente
en mezclar especies existentes para crear especies que no existen en la naturaleza, pero que de repente tienen una serie de ventajas para, para los seres humanos. Pues no sé, imagínate juntar, me lo invento, una gallina con un cerdo, ¿vale? Y tener gallinas del tamaño de cerdos. Eh, ¿Sabes? Eh, hay un montón de combinaciones. Y son líneas de investigación que, por desgracia, se están. Eso en el terreno de los vegetales parece como que nos da menos cosa, ¿no? Y se está haciendo. Primero se hacía cruzando cepas y ahora ya se hace en un laboratorio modificando genes, ¿no? Ahora coges un tomate, lo dejas en la nevera y puedes cogerlo 25 días después y sigue estando igual. Eso no es Sí, natural. Eso, sí, eso sí, no pero no saben es. igual. Eso no, bueno, vale, pero eso no es natural. O sea que. Ya. Mira, hay una pregunta. Mira, esta es una pregunta para mí. ¿Cuál sería el beneficio medioambiental del regreso de los mamuts a la Tierra? Bueno, antes habías comentado tú lo del machacar el suelo y lo de evitar que salga el CO2 y todo esto. Sí, acabar con los árboles. Yo no tengo tan claro que eso sea un beneficio, porque efectivamente los mamuts, como los elefantes, les gustaban, como les gustan a los elefantes, cargarse los árboles y sabemos que los bosques también son sumideros de CO2. Entonces, soltar por ahí de manera masiva a una especie que se dedique a arrasar bosques, pues yo creo No, que no no es una arrasar buena idea. bosques, sino simplemente a que la estepa, estamos hablando en concreto de ese ecosistema, de la estepa siberiana, perdió la hierba. Tenía hierba porque los mamuts eran grandes comedores de hierba. Y perdió la hierba y fue sustituida en los últimos 10.000 años por árboles. Los árboles protegen mucho más el suelo y con el calentamiento favorecen más a que el permafrost se descongele. El problema es que la cantidad de gases de efecto invernadero que hay ahí atrapados lo han calculado en la estepa siberiana, lo han calculado y es el equivalente a 5 o 6 veces, equivaldría a quemar 5 o 6 veces todos los bosques del planeta. Y todo eso se liberaría a la atmósfera. Es decir, sería brutal. Entonces, una de las maneras de frenar ese proceso es repoblar tal y como estaba antes de que los propios humanos acabaran con con los mamuts que había ahí. Y si hay que favorecer que vuelva a haber grandes extensiones de hierba, que es lo que ese paraje pide, pues eso es esa es la idea. Bueno, yo creo que se podría de todas maneras sustituir bosques por hierba y utilizar especies que ya existen en ese sentido. ¿Verdad? Quiero decirte, el tema de las ovejas, por ejemplo, el ramoneo de las ovejas, pues también cumple una función muy similar. Lo de compactar no, porque la verdad es que el pisotón de las ovejas no es como el de un mamut. Pero bueno, no sé, aquí hay algunas dudas. Por aquí nos hacen otra pregunta que se refiere un poco a lo que hemos hablado antes. No sé si sería ético recuperar especies desaparecidas por la acción del hombre. Bueno, sabes si se está pensando resucitar este tipo de especies o de momento son las que aporten al planeta Tierra, como la recuperación de un papel ecológico. Hemos hablado un poco de esos tres animales, pero eh, ¿tú sabes si hay algún animal más que esté ahora mismo oficialmente, que sepamos, en un proyecto de posible recuperación, aparte de Yo esos cre- tres? a ver, esto es lo que está haciendo una empresa concreta que tiene financiación privada y de universidades y de instituciones e incluso de agencias gubernamentales. ¿Te querrás creer que uno de los inversores de esta empresa de la que estamos hablando es la CIA, que también tiene, es ¡Qué también, sorpresa, Nick! pues también invierte la CIA, ¿no? Pero, pues sí, pues sé que hay, ya te digo, en el caso de cabras, muflones que están extinguidas y que están desaparecidas, pues hay intentos. Pero se trata más, lo de volver a traer aves con rasgos dinosaurianos, que hemos hablado de ello, pues es otro intento, pero más bien científico, ¿no? Pero así, como plan serio, sistemático, para volver a reintroducir con letras mayúsculas a animales extintos en la naturaleza. Esta es la empresa más avanzada del mundo.
Bien. Y además su único objetivo es ese. Bueno, hay una pregunta que pregunta por la pista del dinero, que es la que hay que seguir siempre, en mi opinión. Dice, ¿cuál es el fin de este proyecto? Porque supongo que quieren sacarle rentabilidad de algún tipo, pero ¿cómo? ¿O no podrán hacerlo porque el animal no será propiedad suya? Claro, porque nos están diciendo que es por una razón ecológica, pero no hay ninguna empresa que ponga en marcha un Y gran más proyecto si y no quiere más sacar este dinero tipo, con ello. y más este tipo de investigaciones que son endiabladamente caras y largas. Es decir, si lo consiguen, cosa que todavía no está clara, todavía falta un montón. El paso que han dado, lo de revertir las células a células embrionarias, era muy importante para empezar a hacer todos los pasos que faltan, ¿no? Pero si lo consiguen, pues estamos hablando de años, como mínimo al 28, llevan ya desde el año 21 trabajando y es verdad que tienen inversores, ¿no? Tanto privados como públicos, pero por supuesto que algún beneficio económico querrán tener en algún momento, ¿no? Yo no sé si podrán patentar al mamut lanudo. Una vez que esté vivo y se esté reproduciendo en la naturaleza, pues será como cualquier otro animal, ¿no? Digo yo. Pero ahí estamos en uno de esos terrenos escabrosos en las que la realidad y las posibilidades de la ciencia pueden adelantar a la sociedad. Es decir, yo no conozco legislación que prevea esto. Sí se está empezando a legislar con que no puedes patentar genes, que no puedes patentar, pero más que nada se habla de humanos, ¿no? Ya. Porque claro, si tú mejoras un gen humano y has invertido 3.000 millones de dólares en hacerlo, quieres sacar un rendimiento, pero tú no puedes patentar eso, porque ¿qué estás patentando a un ser humano o a una parte del ser humano? Con animales me imagino que seguirá el mismo camino, ¿no? Pero es pronto, no soy experto en eso, ¿no? Hay una reflexión también que dice, creo que sería un error poner en marcha estos proyectos para revivir especies extintas. Cuando cada día desaparecen especies por acción humana, quizá deberíamos invertir más bien en cuidar la biodiversidad antes de reintroducir especies desaparecidas en un tiempo fuera de contexto. Porque claro, aquí también hay otra historia. Tú reinventas el mamut y alteras toda la cadena trófica en un momento dado, porque ese mamut tendrá que alimentarse de unos Claro, vegetales que están en la base de la alimentación de otros animales y ese mamut, para que alteras, no se convierta en una plaga, va a necesitar también tener un claro, depredador. al final alteras otro ecosistema, lo alteras, porque en los últimos 10.000 años ese ecosistema que antes tenía mamuts ha cambiado y ahora es otro, como bien dices. Y al volver a introducir mamuts, pues lo estás alterando. Eso es evidente, ¿no? Me imagino, y bueno, y de todas maneras no tiene nada que ver porque ya te digo, este es el esfuerzo que está haciendo una empresa concreta, pero hay muchos esfuerzos, no a nivel empresarial, sino a nivel gubernamental, para hacer lo que dice Miguel Ángel en su pregunta, ¿no? Es decir, intentando cuidar a la biodiversidad existente, hay un montón de iniciativas, etcétera. O sea, una cosa no quita la otra. No es que porque se está haciendo esto ya no se hace lo otro. Somos 8.000 millones de personas, o tenemos gente para dedicar a todo, ¿no? Tenemos Homo sapiens por todas partes y tenemos el tiempo ya más que superado. Yo creo que vamos a tener que Bueno, dejarlo aquí. nos suele pasar. Lo que quiero es, me gustaría antes de que nos vayamos, recordar a nuestros suscriptores que, bueno, a las personas que nos ven, que si no están suscritas, que se suscriban, que den likes, que nos dejen comentarios, es decir, que participen en la vida del canal y nos ayuden también a difundirlo entre, no sé, entre sus amigos, entre sus familiares. ¿De acuerdo? Necesitamos seguir creciendo. Nosotros estamos haciendo todo lo posible con una variedad nueva de contenidos que ya nos ocupan prácticamente todos los días de la semana. Y bueno, pues esperemos que todo os guste. Estamos muy pendientes de lo que nos queráis decir y solo os pedimos eso, suscribiros, que es gratis, y dejarnos likes y comentarios. No sé si tú tienes algo más
que pedirles. Yo siempre les pido lo mismo, Sí, pero tú sí, puedes sí, no, pedir yo, otra yo cosa, estoy en ¿eh? la misma. Tenéis que apuntaros porque es la única manera de que podamos seguir sacando por aquí a todos nuestros amigos, a Oliver, a Benji y a todos los que nos quedan por salir, que tengo aquí un montón esperando turno Y ya. puedes pedir que te manden muñequitos nuevos para irlos sacando. Estos no son muñequitos, son No, personajes. referentes, A son uno que referentes aldebaranos. a uno que sacaste la semana anterior lo has dejado ahí detrás, está ahí detrás de ti. Sí, es mi amigo Alvin. Este vino conmigo hace 30.000 años y me acompaña siempre. Lo tengo Ya, aquí vigilando. está verde de envidia, ¿no? Yo te digo. Porque no hablas de él. Bueno, bueno, pues nada, pues aquí lo dejamos. Aquí lo dejamos una semana más. Esperemos que os guste Ciencia, que es, pues eso, otra forma de contar nuestra ciencia, que es mucha, Claro, ¿no? la ciencia es muy interesante, muy útil. No es aburrida, ya está. Hay que acabar con ese prejuicio. Muy bien, pues señor Cía, nos vemos en una semana. Señor Y Cien, a sus pies siempre. muy bien, hasta la semana que viene.